Bien, buenas noches a todos. Les saluda el ingeniero Guillermo Vázquez. ¿Cuál vamos a hablar el día de hoy? Sistema de detección y alarma de incendios, ¿no? Sistema de agua contra incendios, lo que involucra este tema. Eh, bien, me presento. Soy el Guillermo Vázquez, ingeniero civil de profesión. Mm, Actualmente trabajo para la Contraloría General de la República como auditor. Y tengo experiencia en obras civiles y también en minería, ¿no? Y como parte de estudios superiores, tengo estudios de gerencia, la maestría de gerencia y construcción por la Universidad Nacional de Cajamarca, eh, un máster concluido en lo que es Big Manager en la Universidad de Barcelona, España, y cursos de especialización en gestión de proyectos por parte de la Universidad de SAM, ¿no? Y bueno, el diseño y cálculo estructural también, ¿no? Que vengo desempeñando y dictando cursos de esa índole en alrededor de 4 años. Y bueno, también por otra parte, me podrían preguntar eh, qué hago en este tema del sistema de lucha contra incendios. Bueno, a la vez también soy subteniente del Cuerpo de Bomberos del registro de la compañía Cajamarca número 59, ¿no? Soy bombero activo y ya tengo 11 años de servicio. Bien, y bueno, vamos a ver qué es lo que involucra este tema y que tiene que estar de acuerdo a lo que nosotros encontramos en en las diferentes actividades como parte de ingeniería, ¿no? Bienvenidos también a todos ustedes, los que se conectan a través del canal de CERSA, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, siempre hacerla llegar. El día de hoy, 18 de octubre, también es un día muy especial eh, que para nosotros los bomberos, nosotros recordamos hace 5 años la muerte de tres de nuestros compañeros en el incendio del Angostino, ¿no? Se celebra hoy 5 años ya. El 18 de octubre del 2016 se produjo ese incendio en Lima, donde murieron tres valerosos bomberos, ¿no? Y por lo cual coincide con este dictado del curso del sistema de agua contra incendios. Bien, para empezar, comentamos un poco sobre este tema que es importante. Podríamos decir, afirmar que en el Perú nosotros tenemos una baja cultura o tenemos escasa cultura, mejor dicho, de prevención del tema de incendios o desastres en general, ¿no? Tenemos ahí un déficit muy marcado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en el Perú nosotros hacemos la labor de prevención después de, ¿no? O sea, todas las emergencias o acontecimientos fuertes que hemos tenido como sociedad se han traducido luego en medidas de prevención, pero ha tenido que suceder para que justamente nosotros hagamos, hagamos efectiva esa labor, ¿no? ¿Y por qué lo digo, no? A ver, si nosotros recordamos de los grandes incendios que hemos tenido, por ejemplo, podemos mencionar el incendio de Mesa Redonda en Lima, en el mercado central de Lima, que ha sido uno de los incendios mucho más fuertes que hemos tenido en la historia del Perú, ¿no? Uno de los más grandes, más fuertes, y que nos costó, pues, daños personales, pues, perjudicando la vida humana. Pues, tuvimos muertos, ¿no? Varias personas se vieron perjudicadas ahí. Entonces, a raíz de eso, por ejemplo, podemos mencionar que antes, en estas temporadas de octubre, noviembre, llegado diciembre, era muy común encontrar que los chicos, ¿no? Los jóvenes, niños, adolescentes, estén reventando cuetecillos, ¿no? A partir de ese incendio, por ejemplo, se prohibió en gran medida esta práctica se tenía en los últimos meses del año, ¿no? Entonces, hemos tenido que pasar eso para que nosotros podamos aprender
y poder plasmar de repente en medidas preventivas, ¿no? Entonces, si nosotros también vemos temas de desastre, tiene que pasar, ¿no? Tiene que pasar para que nosotros podamos hacer efectivas pues, medidas de prevención, poder tomar cartas en el asunto, ¿no? Y, y lo que pasa es de que tenemos una cultura, una forma de pensar como sociedad y afirmamos que nunca va a pasar, pero pasa. Y el día que pasa, ahí es donde nosotros nos vemos inmersos en esos problemas, si es que lo hubiera, ¿no? Entonces, es importante el tema de prevención, el tema de contar con sistemas de lucha contra el incendio, los sistemas, pues, de prevención de desastres, ¿no? Si nosotros también hacemos un poco de historia, un poco pues, de antecedentes, podemos ver también el tema de los sismos, ¿no? El último gran terremoto que hemos tenido en el Perú es el terremoto del 2007, ¿no? Del 15 de agosto, que se produjo en Pisco. Entonces, teníamos vigente una norma sísmica hasta ese momento y a partir de eso nosotros hemos cambiado, ¿no? Nuestra norma también de diseño sísmico, la de 30, que sufrió modificaciones hasta el 2018, ¿no? O sea, pues tuvimos que tener ese evento para que nosotros podamos prevenir. Ahora, desde el punto de vista de seguridad, ¿sí? Nosotros, o el empresario, o la gente que va a construir, no lo ve desde el punto de vista necesario. Cree que es un gasto, más no una inversión. Si nosotros sacamos en cuenta el costo-beneficio que podamos tener de una inversión en seguridad, podemos deducir que es una inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque el costo de la vida humana, por ejemplo, al suceder un evento donde se tiene como consecuencia la pérdida de una vida, creo que eso es irreparable, ¿no? A mi entender, a mi forma de pensar, entiendo que la vida es lo mejor que podemos tener y la prevención, el uso, ¿no? La prevención y la conservación de la vida no tiene ningún precio, ¿no? Entonces es bastante importante que nosotros prioricemos la conservación de la vida, prioricemos eh, el fin supremo que nosotros tenemos, ¿no? Bien, entonces en esta presentación del día de hoy, a través de CERSA, nosotros vamos a hablar un poco de lo que es este sistema de detección y alarma de incendios, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a conversar el día de hoy y ver preguntas, ver qué es lo que podemos encontrar, ¿no? Qué es lo que podemos ver en tema de edificaciones, ¿no? Y sobre todo que esto sea también una parte de un bichito que podamos insertar de repente con nosotros como ingenieros dentro de lo que es la prevención y que sea necesario el sistema de detección del arma de incendios, ¿no? Ahora, quisiera hacer una pregunta a todos los presentes que están acá. ¿Todos son ingenieros, arquitectos o tienen alguna otra especialidad que de repente puedan compartir? Pueden usar el chat eh, a través de los puntos suspensivos. Ahí está el chat, ¿sí? Buenas noches con todos. Freddy Namay Ortega, ¿qué tal? Buenas noches. Arquitecto, qué tal Freddy? Un gusto. También para indicarles que tienen los canales de Facebook buenas noches, Freddy. Les indicaba, tienen canales de Facebook para que ustedes puedan también, de canales de CERSA, los cuales también pueden solicitar suscripción y obviamente su certificación de este taller. Sí, buenas noches, Freddy, un gusto de tenerte por acá. Bien, alguien más que de repente quisiera presentarse, ¿no? Freddy es arquitecto, ¿ok? Entonces, a ver, para hacer un preámbulo también comentarles, obviamente Freddy está seguro inmerso en el campo de la construcción,
por la, por la característica de su profesión, es arquitecto, y bueno, yo también soy ingeniero, entonces estamos ahí involucrados, ¿no? Graviel Marina. Ok, Graviel, muy buenas noches. Ingeniero, ¿de qué especialidad, Graviel, nos podrías mencionar? Sanitario. Ok, ok, Graviel. Entonces, de repente ahí estás más involucrado en este tema, ¿no? En el tema de sanitarios, en el diseño de redes, es bastante bueno este sistema. Sistemas. Bien. Entonces, miren, por ejemplo, para antes de entrar ya al tema conciso, hablamos un poco del sistema de lucha contra incendios, del sistema de alarmas. De repente Freddy es un ingeniero especialista en ello, sanitario. Tenemos un tema muy importante. Al día de hoy, a la actualidad que estamos manejando este tema del sector de la construcción, estamos hablando mucho de la metodología BIM que, que tiene que ver pues con el crecimiento de esta metodología que involucra tecnología, ¿no? Y esta metodología tiene pues 8 dimensiones, ¿no? Y en la octava dimensión, por eso lo menciono, a partir del año 2020 que estamos teniendo esta octava dimensión, la octava dimensión está concentrándose en el área de seguridad. Entonces, los edificios, los nuevos edificios que nosotros debemos considerar bajo metodología BIM, también hay una consideración aparte que tiene que hablar sobre seguridad. Y en tema de seguridad está involucrado lo que es sistema de lucha contra incendios, los planes de emergencia, señalización y demás, ¿no? Y los planes de evacuación. Bien, entonces en esta octava dimensión, ¿no? No es ajeno al tema de seguridad. Entonces por ahí nosotros también tenemos que entrar a tallar tanto arquitectos, tanto ingenieros civiles, ingenieros estructurales, ingenieros sanitarios, como nos presentó nuestro amigo Gabriel. Entonces toda esta gente, o sea, todos los actores involucrados en todos esos sistemas, deben estar inmersos en este tema del sistema de lucha contra, contra incendios y demás, ¿ya? Entonces ahí estamos, tenemos que ir trabajando, ¿ya? Bien, empezamos. Em, Bien, empiezo con esta frase de Winston Churchill sobre las actitudes son más importantes que las aptitudes, ¿no? ¿Por qué creí conveniente colocar esta frase de Winston Churchill, ¿no? De Sir Winston Churchill. En primer lugar, soy muy admirador de este señor que fue primer Lord del Almirantazgo, Premier británico durante la Segunda Guerra Mundial, y que tiene unas frases muy buenas, ¿no? Que, bueno, su vida ha sido una vida muy intensa, y lo cual siempre lo veo como un referente, ¿no? Para muchas cosas, ¿no? Saben, como todos sus ciertos errores, pero bueno, o sea, hay que rescatar siempre lo positivo. Pero lo importante de esta frase es que las actitudes son más importantes que las aptitudes. ¿Qué es lo que quiero reflejar con esto? ¿Por qué lo considero en este tema de incendios o desastres a esta frase? Nosotros podemos ser muy buenos, ¿no? O sea, no sé, podremos tener un talento innato, se puede decir, por ejemplo, para jugar al fútbol, pero si nosotros no entrenamos, no podemos llegar de repente a una liga profesional, una primera división, de repente, o si por ahí el sueño de muchos jugar una Champions, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? Entonces, en tema de seguridad, también es muy importante la actitud que nosotros tengamos, ¿no? Para mí eso es importante. Tú puedes ser muy bueno, por ejemplo, dentro de repente en el manejo de una emergencia, tú puedes conocer mucho el manejo de cuerdas, el manejo de un pitoneo, por ejemplo,
para atacar un fuego, pero si tú no tienes la actitud para realizar las cosas y trabajar en equipo, no puedes llegar de repente al logro del objetivo. Entonces, para mí es muy importante, es a mi entender, es que tengamos la actitud para realizar las cosas, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos actitud o predisposición también, podríamos llamarlo así, es muy difícil que se logren los objetivos. Bien, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el RNE, ¿no? Tenemos que la detección y alarma se realiza con dispositivos que identifican la presencia de calor o humo a través de una señal perceptible en todo el edificio protegido, que permite el conocimiento de la existencia de una emergencia por parte de los ocupantes. Entonces, la detección y alarma en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en su artículo 52, dice que tiene que ser con unos dispositivos que identifican la presencia del calor o humo a través de una señal perceptible en todo el edificio protegido, ¿no? Entonces, para que los ocupantes sepan de la existencia de una emergencia. Bien, entonces, ¿qué dispositivos nosotros podemos conocer o hemos conocido a través del tiempo, a través de nuestra vida profesional o a través de nuestra vida cotidiana que nos señalan que hay una presencia de humo o de calor? Conocemos algunos, por ejemplo, cuando vamos a un centro comercial. ¿Qué es lo que debemos hacer como parte de seguridad cuando vamos a un centro comercial? Es un lugar bastante concurrido. De repente, ahora con las nuevas normalidades que están estableciendo, ¿no? Eh, bueno, o sea, las normalidades, por decirlo así, las actividades que se han visto afectadas, era, por ejemplo, uno de ellos era justamente la pandemia, por la pandemia, ¿no? En la pandemia, hoy en día parece que todo esto se ha normalizado, por decir así, y encontramos una concurrencia similar a los tiempos pre-pandemia, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros con esto de la pandemia hemos recurrido a asistir con ciertas medidas de prevención, ¿no? Mascarillas, la señalización pues en un sentido, en otro sentido. Pero ¿qué encontramos? Por ejemplo, tenemos que encontrar alarmas, ¿no? Ese es uno de los dispositivos que siempre debemos buscar. La recomendación también, cuando nosotros vamos a un centro comercial y, por ejemplo, ese centro comercial o edificio, ¿no? O casa, ¿no? O oficina, donde nosotros recurrimos con frecuencia, yo recomendaría que este tema se haga siempre un plano mental de donde nosotros vamos a ingresar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy en Cajamarca, yo vivo en Cajamarca, y por ejemplo, yo recurro mucho al centro comercial El Quinde, ¿no? Entonces, como parte de mi conocimiento de seguridad, siempre planeado, mapeado, por decirlo así, el, eh, los lugares de evacuación. Es más, yo tengo la costumbre siempre de salir por la puerta de emergencia cada vez que voy y compro del centro comercial y siempre salgo por la puerta de emergencia. Una, porque se me hace más fácil y ahora con el tema de la pandemia, por la puerta de emergencia no hay mucha gente que transita, o sea, bueno, solamente, mayormente yo que estoy saliendo, y también me permite salir a lo que es la boletería del estacionamiento, pero tengo mapeado esta señal, ¿no? Y justamente vemos, por ejemplo, yo he observado en este centro comercial donde siempre voy a comprar, hacer mis cosas allá, dónde están ubicados los sistemas de emergencia, ¿no? Los gabinetes de lucha contra incendio, y pues también el tema del arma, ¿no? Y suena, ¿no? El sonido de lo que nos encontramos. Bien, en el artículo 53 del Reglamento Nacional de Edificaciones, mencionamos que todas las edificaciones que deban ser protegidas con un sistema de detección y alarma de incendios deberán cumplir lo indicado en la norma y en el código NFPA 72, en lo referente a diseño, instalación y pruebas de mantenimiento. O sea, en el artículo 53 nos menciona
que nosotros debemos cumplir con la norma 53, perdón, con el código NFPA 72. Como todo en el Perú, ustedes son ingenieros, son personas involucradas a la construcción, saben que en toda la gran mayoría de nuestra normativa eh, está basado en una norma americana, una norma internacional. Nosotros, nuestras normas técnicas peruanas son prácticamente fiel copia de lo que nosotros encontramos en el extranjero. ¿Sí? Entonces, esas referencias siempre hay que tenerlas en cuenta. En este caso, las normas están basadas en el FP 72 de la National Protection File, ¿no? American Protection File. Entonces, el NFPA. ¿Sí? Nosotros ahí nos basamos, ¿ok? Entonces, en el artículo 56, los sistemas de detección y alarma deberán interconectarse con otros equipos de protección de vida. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿En qué deben estar conectados la alarma del sistema con los incendios? ¿Qué dicen? ¿Contra qué deben estar interconectados? Bien, nosotros tenemos que estar interconectados, por ejemplo, el sistema de, el sistema de incendios. A ver, ahí hay un comentario, pero, a ver, voy leyendo. Equipos de extinción, protección, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, deben estar conectados, por ejemplo, con las mangueras, ¿no? Mangueras, los gabinetes, ¿no? Los sistemas también de expresores y demás, ¿no? Entonces, toda esta información, estos sistemas deben estar conectados. Acá vemos un fuego, ¿no? Que se produce un incendio, ¿no? Y por ejemplo, uno de los sistemas de protección que también tenemos de manera móvil, portátil, son los extintores, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ese ambiente que se está quemando, podríamos entrar con un extintor. Podría sernos útil un extintor en ese ambiente que vemos en la diapositiva. ¿Qué dicen? ¿Ustedes entrarían? No. No, correcto. ¿Por qué, Freddy? ¿Por qué no entraríamos a ese ambiente? Javier también dice que no. ¿Por qué no entraríamos a ese ambiente? Uno dice, a ver qué dice Freddy, las temperaturas son elevadas. ¿Ya? Bien, vamos a rayar un poco acá. Ya debe existir una brigada de ataque de primera línea, lo dice Freddy. ¿Ya? ¿Ok? Miren, cuando nosotros tenemos un ambiente quemándose, incendio, puede ser esto. ¿Ya? Entonces, la intensidad es demasiado grande, dice José Antonio. ¿Ya? Ahí, José Antonio, a ver, por el nivel de la flama, dice Cale Rodríguez Juan Jesús. ¿Ya? Ahí, el nivel de la flama. ¿Ya? Es una buena percepción de lo que podemos ver en un incendio, ¿no? Una percepción. Sí, está bien. A ver, vamos comentando un poco. Ahí estoy rayando en la diapositiva, ¿no? Cuando nosotros entramos a un fuego, ¿no? Vamos a encontrar siempre eh, una especie de línea imaginaria, suponiendo que acá estamos las personas. Ya me salió como una especie de de la persona, ¿no? Entonces, este ambiente vamos a suponer que está quemándose y nosotros encontramos esto, y vamos a encontrar siempre una línea imaginaria. ¿Ya? Esta línea imaginaria lo vamos a llamar plano neutral.
Ahora, eso se llama plano neutral, ¿no? Ahora, yo les digo, ¿no? O sea, este plano neutral, en verdad, no es que sea imaginario, ¿no? O sea, sencillo. O sea, yo me imagino en la niña, pero cuando ustedes vean este juego, ya es incendio y todo demás, sí se va a notar que como si el ambiente se dividiera en dos, ¿veis? Entonces, de repente acá está lo que pueden encontrar, y acá van a encontrar gases, todos los gases, ¿no? Gases, el fuego. Ya. Acá, por ejemplo, podemos observar solamente llamas, ¿no? Llamas, pues, por ejemplo, que dijo su amigo, eh, nuestro amigo Juan Jesús dijo, el nivel de las flamas para mangueras, ¿no? Entonces, de repente lo que podemos ver nosotros y definir cuando entramos una manguera o con un sistema de detección, el tema pasa por saber, no por el nivel de la llama, por ejemplo, no podemos medirlo eso, ¿no? Pero sí podemos ver por el grado del calor. O sea, siempre podemos percibir también por el grado del calor, la intensidad del calor, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, todo esto se va a llenar de gases, todo esto, ¿no? Del plano superior al plano inferior se va a llenar de gases. Es por eso que muchas veces cuando nosotros los bomberos ingresamos, ingresamos a hacer la labor de rescate de un incendio, bajamos, pasamos por acá agachados. ¿Por qué? Porque los gases tienden a subir y nosotros podemos hacer las labores de rescate abajo. ¿Qué pasa si tú te subes, o te alzas la vista, o te levantas? Esto te va a quemar. Los gases te van a quemar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo personalmente eh, me pasó en un incendio, por ejemplo, de una edificación, era una vivienda, que había una persona que se había quedado atrapada en un dormitorio de una vivienda. Entonces, cuando yo ingreso, por querer revisar la pasadizo, levanto un poco la vista y los gases me afectó hacia mi cara, ¿no? Entonces, a pesar que estaba con la capucha abajo y con la máscara puesta, sí me afectó quemarme un poco la cara. Obviamente que no fue un quemazón de grado, pues así como si estuviera a la playa, pero sí me quemó. Entonces, eso pasa. Entonces, las labores de rescate se hacen por acá. Entonces, nosotros vamos a percibir el calor y de repente, como dijo Skyler, de una forma mucho más práctica, podemos medir el tema del fuego por la intensidad, les digo, el calor. Dos, el tema de la cantidad, pueden llamarlo la intensidad, tamaño de la flama, ¿no? Ustedes están viendo un ambiente que está completamente en llamas. Entonces ahí no pueden hacer uso de un extintor, ¿no? Entonces el extintor siempre es un aparato que nos va a servir para hacer lucha contra un amago de incendios, pues, es decir, con un incendio en su etapa incipiente o recién está iniciando el incendio. Nosotros no podemos ingresar pues a este ambiente con un extintor. Lo que vamos a hacer al ingresar con un extintor a un ambiente como este, vamos a ocasionar que seamos una víctima más y obviamente vamos a entorpecer las labores de repente del cuerpo de bomberos. Entonces, no seas otra víctima, más bien ayuda, ¿no? Y sal, avisa a la compañía más cercana. Yauli a los humanos con un conato, exactamente, ¿no? Eh, pero, pero, o sea, yo siempre, bueno, en este tema, siempre trato de, de contar también ciertas vivencias, ciertas experiencias que podemos tener a lo largo de la carrera como bombero, ¿no? O sea, muy aparte de ser ingeniero, y bueno, yo soy especializado en temas de estructuras, en fin, este, cuando voy a una emergencia, siempre trato de involucrar este tema, pues, ¿no? La ingeniería con la parte de incendios, ¿no? Entonces, y también esas experiencias me hacen ver otras realidades. Y por ejemplo, allá hace muchos años,
se incendió, por ejemplo, una cochera con llantas de vehículos, ¿no? Esas, negras, pues, ¿no? Y ustedes saben que, bueno, encender uno de los incendios más difíciles de apagar con ese tipo de material, pues, ¿no? Saben que este material es muy tóxico, ¿no? Entonces, una persona de una institución, que no la pueden nombrar, que está encargada de la seguridad también, ingresó, que bueno, siempre pusieron en afán de ganar pues crédito, la verdad no sé cuál es el crédito, al responder la vida de sus miembros, pero ingresaron y estaban apagando el incendio de las llantas con unos extintores, ¿no? Al final tuvimos que evacuar al hospital a esos señores porque se habían intoxicado con todo pues, este humo que había salido de las llantas. Entonces, como les mencioné hace un momento, o sea, al final no te vas a ayudar y te vuelves una víctima más. Entonces, nos haces más difícil la labor porque tenemos que sacarte, llevarte al hospital y por algo que hubiera sido pues trabajar una sola vez con todo el equipo, ¿no? Utilicé una bola antiincendio. Ya, bueno, o sea, depende de todo, ¿no? Eh, ahora, ustedes han estado cerca del fuego, por ejemplo. ¿Qué sienten ante, si han estado cerca de un fuego intenso como el que se puede ver, qué se podría sentir? ¿Sienten cómo es la sensación, saben o no? La verdad, por ejemplo, yo les comento un poco. eh, Estaba en incendios de edificaciones, pero en un incendio que estuve en un incendio forestal, o sea, muy aparte de ese tipo de incendios de edificaciones, que lo que nosotros llamamos incendios estructurales. Está en un incendio forestal y por parte del trabajo que seguimos, ella me había sacado la chaqueta, la cotón. Entonces estaba en polo. Entonces la dirección del viento cambió y de pronto me encontré con el fuego muy cerca mío y las llamas, era un bosque de pinos, entonces las llamas estaban muy cerca mío y cuando yo como estaba muy próximo a las llamas, sí sentí que mi pecho, o sea, mi cuerpo se reventaba, ¿no? O sea, sentí que esto, o sea, el calor era tan fuerte que llegaba a mi cuerpo, yo estaba en polo, y sentía que esto se iba a reventar hasta todo mi cuerpo, sobre todo mi caja torácica, ¿no? Entonces, lo que hice fue retroceder y obviamente atacar el fuego, pero ya con la tetona puesta, que era un sistema de protección, ¿no? La tetona es lo que llamamos un saco, pero entonces ya pude pues aproximarme un poco más, pero esa sensación sí la tuve, ¿no? Entonces, como digo, no me imagino estar acá adentro y tener esa sensación. ¿Ok? Bien, en el artículo 63, también del mencionado reglamento, las estaciones de manuales de alarma de incendios deberán distribuirse en la totalidad del área protegida y de destrucciones y fácilmente accesibles. Deberán instalarse en el ingreso de cada una de las salidas de evacuación de cada piso y se adicionarán estaciones manuales de forma que de la máxima distancia en piso no supere los 60 metros. Ahora, yo les hago una pregunta, ustedes que son ingenieros, son arquitectos. Por ejemplo, los centros comerciales cumplen esto. Por ejemplo, hemos hablado de Chile, podemos hablar de Real Plaza, de repente no cumplen, no sé. Pero, por ejemplo, en Lima, hacemos esta pregunta si las galerías comerciales de Gamarra tienen este sistema de lucha contra incendios y si cumplen estos distanciamientos y sobre todo estén libres de obstrucciones. ¿Creen que lo cumplan esta normativa? ¿Creen que estos establecimientos cumplan con lo que se está mencionando? La mayoría de veces no, ¿no? Miren, por ejemplo, yo les menciono, no, bueno, ustedes seguro están en Lima, yo también viajo a Lima. Bueno, estos meses de repente
diciembre viaje a hacer una rehabilitación hasta que sufrí un accidente, ¿no? Y estoy pues ahorita pues con yeso en la pierna, ¿no? Pero de repente viaje, ¿no? Pero siempre recurro a ir al. Entonces, bueno, y también veo la realidad, por ejemplo, en Cajamarca, ¿no? Donde yo vivo. Y, y pues es bastante lamentable. Por ejemplo, ciertamente las municipalidades en Lima veo que tienen cierta exigencia, ¿no? Pero por ejemplo en Cajamarca sí, o sea, el tema de defensa civil, lo que dice la municipalidad en verdad es muy pobre, ¿no? Entonces, no existen ese tipo de sistemas, ¿no? Entonces, están destruidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el comerciante muchas veces tiene, pues, está lleno, repleto de mercadería, ¿no? Y otro tema también es el tema de almacenamiento de material. Entonces, cuando nosotros hacemos un tema o sea, nosotros nos involucramos por ejemplo, ustedes como ingenieros o como arquitectos diseñando, tienen que ver siempre el fin de diseño del edificio. Y es algo que siempre pasa en el Perú. Por ejemplo, nosotros diseñamos una vivienda y al final la vivienda tenemos diseñado para que sea vivienda, pero al final esta vivienda termina siendo pues este local comercial. Y como sucede, por ejemplo, en Lima, los grandes edificios tienden a ser almacenes de los últimos pisos. Ahí son los almacenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginemos esas galerías de Gamarra o las galerías del Mercado Central, que están llenas de mercadería. Y hay algo muy importante cuando nosotros tenemos que ver también en el tema de incendios, es qué material se está quemando, porque es el material combustible. Y si nosotros vemos, por ejemplo, si hablamos de mercado central, podemos ver que el material de los juguetes pueden ser muy tóxicos. ¿Por qué? Porque están fabricados con ciertas pinturas que elevan el grado de toxicidad de los elementos. Ahora, si nos vamos al tema de incendios, por ejemplo, en Gamarra, ¿qué es lo que mayormente se comercia en Gamarra? Ropa, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa podemos evaluar en la ropa? La composición, pues, de esos tejidos. Algo muy importante, los hilos con los cuales se cosen esos hilos. Entonces, ustedes pueden decir, pero esas son cositas muy pequeñas que de repente pasa desapercibido. Sí, pasa desapercibido, pero eso, esos pequeños detalles son los que marcan las grandes diferencias. Em, a ver, yo he visto, ¿no? He visto que, por ejemplo, se comercia, hay unas frazadas, ¿sí? No hubo, no estoy en contra o de repente me creen que estoy haciendo publicidad a ciertas marcas de edredones o frazadas, ¿no? Y he visto unas frazadas con unos colores muy llamativos, ¿no? O pues son de material tipo polar, no sé si ustedes conocen, pero he visto unos polares que deben ser colchas o brazadas, ¿no? Pero son de material polar y son como unos hilos, pues amarillos, verdes, ¿sí? Bastante llamativos. Y creo que deben ser de naturaleza china. He visto esos hilos, esos polares, y, y pues vi un incendio que justamente murió una persona, porque ya no estuvo atrapada en ese incendio. Y como le decía que ingresamos, bueno, yo ingreso y siempre trato de ver qué ha pasado, ¿no? O sea, por qué ha pasado esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en primer lugar, en esa vivienda teníamos que no tenía ningún punto de ventilación ese dormitorio. Pero hay una explicación que pedía la señora, pues, la información de lo que había sucedido y su esposo había puesto unas velas, ¿no? Entonces, cuando ingresamos a la habitación, el grado de calor cuando habíamos ingresado era bastante fuerte. Entonces, uno decía, pero, o sea, ¿por qué se prendió tan rápido con velas? ¿No? Porque habrán sido 15, 20 minutos y la persona, digamos, que falleció y demás, ¿no?
Entonces, yo me preguntaba qué pasaba acá. Y justamente cuando comienzo a revisar la posición o la ubicación de las velas en el dormitorio, encontré que estaban muy próximas a esas fachadas que les he comentado. Entonces ahí deduje que justamente esa composición del material había provocado que la habitación arda de una manera más rápida. Entonces esta evaluación es importante porque de los sistemas de lucha contra incendios y de detección también va a involucrar, por ejemplo, la composición, la ubicación donde vas a colocar esto. Imagínense un sistema de alarma de repente en un centro comercial, ¿no? Por ejemplo, no sé, donde se venden productos de un supermercado. ¿Qué productos van a encontrar ahí? Pues van a encontrar comida, van a encontrar alcohol, van a encontrar pues alcohol de diferentes tipos, ¿no? Los, las bebidas alcohólicas, van a encontrar pues productos de limpieza, el sarpullo, el baigón, ¿qué más se encuentran ahí? Insecticidas, ¿no? Un supermercado. Y esos son materiales también altamente inflamables, van a encontrar papel, y muy aparte van a encontrar también, por ejemplo, equipos energizados, ¿sí? Entonces todo eso va a ser objeto de evaluación. Si nosotros no tenemos esta evaluación clara, va a ser pues algo difícil que lleguemos a un buen fin. Para mí esto es importante siempre. ¿Sí? Acá, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ah, no. Bien, hemos hablado un poco de esto, ¿no? Del tema de la normativa. El artículo 74 sobre el tema de la señalización de las estaciones más alarmas de incendio. Acá podemos encontrar este gabinete. Y, bien, lo que encontramos acá es una manguera. Esta manguera tiene pues un gabinete, está dentro de un gabinete, y tenemos acá el sistema de alarma, ¿no? Y tenemos la numeración correspondiente al número 2, que es el gabinete número 2 dentro del edificio. Y tenemos una manguera que es de 1,5, ¿no? De diámetro, y es de una sola chaqueta, ¿no? El revestimiento de la manguera es una sola chaqueta. Entonces, esto es lo clásico que podemos encontrar en los centros comerciales, ¿no? Por ejemplo, en establecimientos comerciales, en las oficinas. ¿Cuál es el uso correcto de esta manguera? ¿Cómo lo deberíamos hacer? Es una pregunta. ¿Saben cómo es la utilización? ¿Cómo podemos abrir este gabinete? Bueno, la alarma, por ejemplo, si nosotros vemos, no sé, un humo, o vemos ya un incendio, un fuego o algo que está ardiendo, activamos la alarma, ¿no? Jalándola. Pero ¿cómo abriríamos este gabinete? ¿Hacemos un hueco o acá tenemos un dispositivo para abrir, ¿no? ¿Ya? Ahora, esto de la señalización es que nosotros debemos encontrar siempre, como ustedes pueden ver en la parte superior, ¿sí? Lo que nos señala la ubicación de esta manguera, llega también la alarma contra incendios y su forma de utilización. Claro, debe estar normalmente abierto, ¿no? Lo que debe ser normal es que esto debe estar abierto pues al público, ¿no? A los usuarios. El vidrio es templado, claro. Pero bueno, a veces echan la norma. Claro, hay uno que tiene también martillos, ¿no? Eh, bueno, o sea, la verdad, que tengas martillo o tengas la manija, este, va, va de repente, va de acuerdo a la norma, de acuerdo a lo que te pueden establecer también los planes de evacuación, pero los sistemas de incendio. Pero, bueno, al final, cuando sucede el evento,
las personas reaccionan de distintos modos. Entonces, puede ser que eso esté ahí con una manija, con una forma, una apertura, pero alguien llega y lo revienta y quiere sacar la manguera. ¿Sí? Entonces, las personas siempre vamos a reaccionar de distintas formas, ¿no? Muy aparte de la emergencia que sea, siempre tenemos una reacción distinta a diferentes eventos. ¿Sí? Bien, vamos a ver principales componentes. Tenemos alambrado por sondas, los sistemas de detección convencionales. Tenemos un panel de control indicado por zonas y también tenemos una salida del arma maestra o salidas sectorizadas. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos pues para trabajar en lo que es este sistema de lucha contra incendios, ¿no? Vamos a encontrar todas estas formas. Las formas en el panel de control que deben estar indicadas de acuerdo a lo que nosotros vamos a encontrar. Ahora, em, bueno, las sistemas o salidas sectorizadas, debemos tener en cuenta que esto es bastante útil para, para grandes edificaciones, ¿no? Entonces, sectorizar esto es muy importante. Ahora, también el tema del alambrado, ¿no? También por zona. Son los sistemas de detección convencionales. Ahora tenemos conceptos convencionales, como ustedes pueden ver, el fuego, y esto al producirse el fuego, tenemos una detección de humo, ¿sí? Y a la detección de humo, esto pues va al panel de incendios, ¿no? Y te lanza a qué tipo de zona pertenece o dónde es ubicado el, pues el fuego. En ese tema de detención, también, ¿con cuál puede ser burlado esto? ¿Qué creen que debe ser burlado? Nosotros, a ver, a una pregunta en este tema de humo, porque yo les digo que puede ser burlado. Bien, yo tengo un fuego, un humo, perdón, suponer que este es humo, ¿ya? Este es bastante negro, ¿ya? Y esto es, le vamos a bajar el color. Y tengo en el zoom lila, ¿no? O tengo plomo, pero hago esta comparación. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo puedo, digamos, calificar un fuego de acuerdo al color de uno? ¿Qué dicen? Si yo tengo un fuego, por decirlo así, bastante negro, y que tengo un fuego mayormente gris, ¿qué puedo deducir de esos dos? Que tengo ahí, pues, un sistema de detección de humo, ¿no? ¿Sí? Miren, lo que nosotros podríamos tener en cuenta, y de repente no lo tengo acá en la mano, pero es importante siempre que que clasifiquemos o que denominemos los juegos de repente por el tema de colores, ¿no? O sea, por la intensidad. Cuando nosotros vamos a una emergencia, no sé, ¿no? O estamos viendo la producción, por ejemplo, de un juego, cuanto más negro sea el humo, es porque hay un tema de que hay mayor toxicidad del material y también hay una mayor cantidad de material que se está prendiendo, ¿ok? O que está produciendo la combustión. Cuando nosotros nos vemos un poco más gris, más claro, es porque la intensidad es menor.
¿sí? O sea, eso, una regla básica o práctica que podamos tener de acuerdo a lo que nosotros podamos observar en un incendio, ¿no? Porque, este, por ejemplo, si ustedes encuentran un color bastante negro, 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 así, por ejemplo, y ustedes ven una proximidad del ambiente, ya pueden deducir qué es lo que se está quemando. Y obviamente, por ejemplo, hace un momento alguien mencionó el tema de la brigada de primera línea, la de primera respuesta. Entonces tú cuando encuentras ese tema de incendio, ya puedes alertar de repente qué es lo que se está produciendo. Y conociendo el ambiente en el cual se está produciendo el fuego, puedes dar pues la información de primera mano. Porque ¿qué es lo que pasa? Eh, hay un factor muy importante ante la ocurrencia de cualquier emergencia. ¿Y cuál es ese factor? Que el informante o la persona que pide ayuda debe relatar todo lo que ve y dar la información necesaria para que el equipo de respuesta llegue pues con las herramientas, los equipos y prevea el control de la emergencia a lo que se está enfrentando, ¿no? Por eso, muchas veces, bueno, por ejemplo, yo les digo, ¿no? Les comento, hay amigos que saben que soy bombero y me llaman, pues, ay, me ha pasado esto, llama a la compañía, ¿no? Entonces, lo que yo hago, porque también ya se ha prohibido que nosotros estemos llamando a reportar emergencias en las cuales nosotros no estamos presentes, ¿ok? Entonces es algo muy importante. Yo les digo, llama a tal número, llamo el número de la compañía, ¿no? Y informa lo que estás viendo, todo lo que estás viendo, lo que me has contado, cuéntale al operador de la radio, ¿no? Al operador de la central. Entonces, ese es un factor muy, pero muy importante, ¿ya? Para mí eso es fundamental. Yo siempre lo menciono, pero, bueno, algunas personas no toman con mucha importancia, pero sí. Entonces, esa información es importante. Y acá vemos, ¿no? Que en el estado de humo y en el panel de control de incendios estamos viendo el dónde se ha producido este fuego. ¿Ok? Y ese es el factor que vamos a encontrar. Bien, detectores de dos estados, alarma y no alarma, actúan como interruptor simple y no tienen inteligencia. ¿Ya? Entonces, tenemos este tipo de alarmas, no alarmas, pueden estar en estos dos estados y también actúan como un interruptor simple, lo que hemos visto, la bajada, ¿no? Y nosotros también los que no tienen inteligencias que deben estar activados por nosotros. Bien, acá tenemos detectores de 4 hilos, 2 hilos, pulsadores manuales y, bueno, acá se me corrió un poco la diapositiva y diría, cualquier sensor que entregue un contacto de alarma. Photobin, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el tema de los sistemas, ¿no? ¿Ok? Los detectores, ¿ok? Em, por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a tiendas por departamento, la forma conveniente de las tiendas por departamento es encontrar pues espacios aéreos muy grandes, muy altos. Ya, claro, también tenemos luces estroboscópicas, ¿no? También. ¿Ok? Entonces, esos son los factores o los tipos de detectores que podemos encontrar. Pero bien, sistemas inteligentes, ¿no? Detectores con inteligencia distribuida, bueno, hay muchos algoritmos, microprocesadores en cada detector, tecnología digital, multisensor integral.
Bueno, o sea, ahora con el avance de la tecnología, esto ha crecido también para ese tipo de sistemas. Entonces, no solamente estamos hablando de estos sistemas, sino también podemos encontrar ya cosas mucho más tecnológicas, ¿no? El tema de los sensores. Los sensores hoy en día se ha vuelto algo muy recurrente. Entonces, encontramos también el tema de sensores integrales, ¿no? Si basados en una computadora también para el tema del control del mismo. Bueno, los sistemas de comunicación de emergencias tenemos para la evacuación, red de parlantes, teléfonos, micrófonos y mensajes pregrabados, ¿no? A ver, un mensaje pregrabado, ¿no? O se les pide guardar la calma, evacúen por las puertas tal, ¿no? Nos vamos a encontrar quizás en el patio de, no sé, comidas, en el estacionamiento, ¿no? Y se encuentra todo ese sistema para los sistemas de emergencia y la audio evacuación, ¿no? ¿Okay? Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a encontrar. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros encontramos como mensajes. Ahora vemos circuitos y dispositivos de campo, ¿ya? Tenemos un panel de control, ¿ok? Tenemos unos elementos iniciadores y también tenemos indicadores de alarma, ¿ok? Los indicadores de alarma son los F y, y tenemos como indicadores de humo los MSH, ¿no? Los que pueden encontrar humo, ¿no? Todo esto. Detectores de humo manuales y definiciones también de calor, ¿sí? Entonces, esto va justamente al panel de control. ¿Qué características podemos encontrar en este tipo de sistemas? ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos encontrar? Que, bueno, siempre tiene que producirse la alarma, está referente en el ambiente, digamos, en un lugar próximo, y nosotros vamos a encontrar en el lugar de los hechos, pues, los sistemas de detección de humo o detección de calor, y al producirse este evento, el detector de alarma va a lanzar al panel de control, pues va a alarmar o va, a- va pues, activar en el panel de control lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, por eso les decía hace rato del humo, ¿qué cosa puede engañar a un detector de humo? ¿Y qué otro evento puede engañar a un detector de calor? ¿Ven que pueden ser engañados? O sea, por ejemplo, y lo que se puede producir es una falsa alarma. ¿Ven que se puede producir eso? No. Por ejemplo, no sé, estamos en un ambiente y suena la alarma por el tema de detección de humo. Y nosotros creemos es, que existe un incendio. ¿Puede suceder? ¿Les ha pasado? ¿Han visto que se puede producir? ¿Qué dicen? Ya Freddy menciona, ¿no? Personas fumando, CO2 de vehículos, fumigación de ambientes, ya está bien. De repente hasta el uso de un extintor, ¿no? Eh, y la fumigación también, bueno, no sé si ustedes han visto, no sé si han sido testigos, ¿no? Eh, pero últimamente, por este tema del COVID, se han producido fumigaciones a gran escala, ¿no? Antes creo que muy pocas oficinas o ambientes de las instituciones eran fumigadas, pero ahora se está produciendo la fumigación de ambientes en muchos ambientes, en muchas instituciones, ¿no? Y eso es un plan de prevención pues, justamente del COVID y demás. Y la gente ha ido fumigando pues sus oficinas. Y la verdad, por ejemplo, en la mía, creo que han estado fumigando mensualmente.
pero la verdad que no recuerdo qué, con qué dispositivo han estado haciendo eso, pero obviamente todo se llenaba de un gran humo. Y eso era pretexto también para que te paguen la chamba, ¿no? Entonces, creo que todos esperaban que fumiguen para poder ir a casa, ¿no? Entonces, por ahí, si había un sistema de incendio, por ejemplo, el detector de humo, podría haberse activado. Ahora, en el calor, ¿cuál creen que puede ser el motivo de la activación de un filtro de agua? Un ejemplo de que el detector de calor puede activar. Por ejemplo, si tenemos, ¿no? Para complementar o para acotar lo que se puede haber dicho, este, podemos mencionar una super torta de cumpleaños, dice Freddy. Eh, ya, claro, por ejemplo, esto puede ser activado también por ejemplo, a veces, por ejemplo, que ya viene la Navidad y el Año Nuevo, podemos hacer uso de por ejemplo, ciertos fuegos artificiales, lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Por ejemplo, en casa siempre, siempre activamos el tema esto de las, de las, de esas, ¿cómo se llaman? Mariposas, ¿cómo se llaman? Las lucecitas de bengala, y no sé si ustedes lo hacen, pero se tienden a cruzar todas las lucecitas todos unidos, ¿no? Se hacen así. Eso es un calor. Por ejemplo, secadoras de focos en la tierra, calefactores. También sí afectan el aire acondicionado, también produce demasiado calor. Ahora, este, muy aparte de eso, es que el sobrecalentamiento de un equipo puede producir justamente un incendio. Hace muchos años, bueno, yo ya estaba todavía en el colegio y no sé si ustedes lo hacen, pero la clásica, pues, de, la, de los muchachos, pues, ¿no? Yo me acuerdo que llegué del colegio, ¿no? Le saqué la chompa, ¿no? Le saqué la chompa y, y la tiré sobre mi televisor, ¿no? Un poco desordenado también, ¿no? Es propio de la adolescencia. Y tiré mi chompa sobre el televisor. Entonces, y prendí la televisión para justamente ver tele. Entonces estaba viendo tele y se, se produjo que la tele pues se calienta y me fue tomando un pedazo de mi chompa. Y obviamente me quedé sin chompa. Entonces, eso también puede producirse. Entonces evitemos también ese tipo de maniobras. Yo lo cometí siendo muy joven, no lo he vuelto a repetir y creo que no lo volveré a repetir. Entonces, eso también puede ser una forma de crear un calor dentro de un ambiente. Juntar dos objetos que, que uno, pues, por ejemplo, en este caso el televisor, de forma energizada le transmitía al otro pues, su temperatura, ¿no? Producir el calor. Bien, los tipos de circuitos de detección de incendios tenemos tres tipos, ¿no? IDC, SLC, tenemos iniciación del circuito, la señalización y la notificación del circuito.
tenemos tres tipos de, de sistemas de detección. ¿Ok? Vamos a ver. La alarma de incendio, que hemos visto los tipos de señales que viajan por los circuitos de los sistemas cuando se activa un dispositivo. En la primera imagen podemos ver pues cómo se activan la detección de los sistemas de agua, ¿no? Es un expresor, ¿no? ¿Okay? Y también el tema de la alarma de incendio. Esto viene a ser el dispositivo como cuando se activa, ¿no? Ahora, este tema de la alarma, como lo has visto, es un dispositivo manual, ¿sí? Los rociadores, ¿no? Sí. Ahora, señales de supervisión. Las señales de supervisión de los sistemas de protección, bueno, estos pues monitorean, por ejemplo, puertas de escape y también las válvulas, como pueden observar. ¿Sí? Y bueno, esto es lo que nosotros encontramos, ¿no? ¿Sí? Ahora, señales debería también cuando un dispositivo está roto, tiene una pérdida de corriente o falla, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos un cable roto. Entonces, lo que debemos hacer acá es informar, ¿no? Que los sistemas de lucha contra el incendio, pues, se han visto afectados, ¿no? Por ejemplo, la alarma y demás. Ahorita está, por ejemplo, fuera de servicio. Entonces, al estar fuera de servicio, bueno, esto se va a hacer inservible, ¿no? No va a llegar a su cometido. ¿Bien? Bien, ahora tenemos también señales de seguridad. Bueno, esto también se activa para señales de robo, ¿no? Y que estos están conectados a los niveles de detección y alarma de incendio. ¿Ok? Son PERS, ¿no? Contactos magnéticos o pulsadores de asalto. ¿Sí? Em, bueno, esta tecnología mm, también sirve y algunas personas lo utilizan muchas veces en sus casas, ¿no? Y lo utilizan también para sus casas. Em, no sé, ustedes lo han empleado alguna vez, este sistema. ¿Qué hizo? Ahí dice detectores de movimientos de contacto. Ya, sí, está bien. Sí, sí lo has utilizado, Freddy. Eh, es eso es bastante bueno, ¿no? Los sistemas de seguridad, los PERS. Ya, bueno, acá tenemos los tipos de cableado. Ok, entonces, bueno, encontramos pues la clase, ¿no? Clase de estilo, tenemos la clase, bueno, define la capacidad de funcionamiento del circuito durante una condición de falla y puede ser B y A, ¿no? Clase A y B. En la B no va a existir la transmisión entre el detector y el panel, porque se rompe el conductor o la falla tierra. Y en la clase A
existe transmisión de datos entre el detector del panel y se rompe el conducto en un punto falla tierra, o sea, el circuito. ¿Cuál sería recomendable utilizar el tipo de cableado? O sea, en el B, si es que hay una ruptura en el conductor, ya no va a haber la transmisión de datos, ¿no? Pero en el A sí se va a transmitir a pesar de la falla, ¿no? Igual se va a transmitir. Entonces, ¿bajo qué predisposición nosotros podemos optar por usar uno u otro tipo de cableado? ¿Qué dicen? ¿Qué van a ponderar para la utilización de uno u otro cableado? Bueno, ahí que tenemos que poner en predisposición eh, lo que nosotros tendríamos que ponderar la importancia, ¿no? El contacto, ¿sí? Y lo que vamos a colocar pues en este tema, sea la importancia de la edificación y el costo. Bien, acá tenemos dispositivos de detección, tenemos con doble acción y tenemos ruptura de vidrio, ¿sí? Y bueno, ahí en la ruptura de vidrio, pues tenemos un cristal que romper, un interruptor de alarma, ¿no? Cubierta para jalar, la llave de operación de para prueba, restricción y bloqueo, ¿no? Em, ¿En qué lenguaje podríamos seguir al momento de activar este sistema de lucha contra incendios? ¿Qué podríamos activar? ¿Qué podríamos acotar en este punto? Por ejemplo, resulta importante que nosotros informemos, ¿no? ¿Cómo es que nosotros informamos que hemos utilizado una alarma? Una parte que va a estar sonando. De repente, es igual que el extintor, ¿no? Ustedes conocen cómo comunican a otra persona de repente que viene que un extintor ha sido utilizado. Por ejemplo, el extintor, cuando nosotros lo utilizamos, pues hacemos la acción de extinción y luego el cilindro lo dejamos en el suelo y pues de repente girado para demostrar que eso ha sido utilizado. Entonces si viene otra persona y esa persona se da cuenta que ha sido utilizado y ya no va a volver a usarlo. Entonces en una alarma, claro, ya pierde la presión, pero si nosotros bajamos del suelo, ¿qué pasa si nosotros el extintor lo volvemos a colocar en el gabinete? No, claro, o sea, eso es lo que nosotros conocemos normalmente, que hay un barómetro, hay una presión y demás, pero lo que nosotros tenemos que entender que en una emergencia, en un acto real, porque no sé, ustedes de repente han estado en capacitaciones de lucha contra incendios, ¿no? Viene una persona, ya, pues viene una persona y les dice, ya miren, utilicen el extintor. Se van y lo atacan a la base del fuego, y con eso van a apagar el incendio, ¿no? Y acá acabas la charla y te dan tu certificado de incendio. Pero otra cosa es de que tú encuentres esto ya en un día a día, o sea, en el día a día, o sea, pasa la emergencia. Entonces, ¿cómo yo comunico? O sea, la manera rápida es que tú agarres, utilizas el extintor y ya ese extintor ha sido utilizado, lo pones en el suelo y no lo vuelves a colocar al gabinete. ¿Ya? Eso es lo que se debe hacer. Estamos hablando de la emergencia, no le estoy diciendo de la prevención en sí, o sea, del día a día, o sea, ya a la hora que estamos, a la hora de la acción. ¿Ok? Porque, no, del día a día, eh, pues nosotros vamos a encontrar ciertas cosas, ¿no? Pero la idea es de que siempre tratemos de mejorar esos aspectos que les estoy mencionando. Pero bueno, o sea, es una ruptura de vidrio en este caso de la alarma.
¿ya? Entonces, eh, bien, tenemos los detectores térmicos y como todo en la vida, tiene pues ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, estas, bueno, las ventajas que no presentan falsos alarmas. Por ejemplo, estábamos hablando de hace rato, por ejemplo, uno de los compañeros dijo una súper torta de cumpleaños, ¿no? Las chispitas, o sea, debe haber bastante calor para que le engañes al detector, pues. Ahora, las ventajas, que su detección es lenta, ¿no? Entonces, y esto, el detector de calor tiene que abrir el fuego. Entonces, de repente, por ejemplo, eh, en un centro comercial, ustedes que trabajan en sistemas contra incendios, ¿qué es más óptimo utilizar? ¿Un detector de humo o un detector térmico? ¿Qué dicen? Por ejemplo, en una tienda por departamentos. Justamente les hablé de la ubicación de lo que puede ser el techo o falso cielo raso. ¿Qué dicen? Dicen, por ejemplo, miren, y es de las desventajas que podemos encontrar. ¿Qué es lo que pasa, no? Bueno, o sea, yo les menciono esto, ¿no? Ustedes van, por ejemplo, a una tienda por departamento, Saga, ¿no? En Saga, en Ripley, ustedes encuentran que los sistemas de condiciones están bien altos. Entonces, un detector térmico tiene que haber mucho fuego o mucho calor para que pueda detectar esto. Entonces, mejor dicho, o sea, si lo quieren llamar coloquialmente, tiene que prenderse algo y ese fuego debe ser significativo como para que se encuentre. O sea, para que el detector de la alarma, pues la alarma el detector térmico justamente comunique al panel que es lo que está sucediendo, o sea, y el punto encontrado, ¿no? Porque si no, no vamos a encontrar. Ahora entendemos también detectores termostáticos que generan una alarma cuando la temperatura del elemento sensor alcanza un nivel especificado. Y como ustedes pueden ver, o sea, el termoestático se regula pues el valor de la temperatura para poder nosotros poder detectar. Bien, ahí ustedes ven una aplicación de un detector térmico lineal. Eh, ¿Cómo lo interpretarían eso? ¿Y qué tipo de edificación es esta? ¿Qué pueden señalar de esto? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Cómo sería la aplicación de un detector térmico lineal? En primer lugar, eh, por ejemplo, lo que tenemos ahí es una estructura circular que es un reservorio, ¿no? Entonces, para empezar, este es un reservorio. Ahora, el detector de calor lineal térmico está sujeto con un cable, ¿ya? Que detecta el calor en cualquier punto de la longitud. El cable sensor, ¿ya? Se va a componer siempre de dos conductores de acero que van a estar aislados individualmente con un polímero sensible a la temperatura. ¿Ok? Bueno, estos detectores térmicos eh, también sirven como prealarma y alarma, ¿no? Ahora, la aplicación, pues, en este caso, puede ser justamente alrededor de este reservorio, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, no se requiere mucho que estos detectores eh,
se caliente, ¿no? Una longitud específica para que esto se active. ¿Ah? Es solamente, ni tampoco mucho que se esté calibrando el sistema. Y bueno, pues, se puede prever a estos detectores, pues, las ventajas de cobertura de líneas con una sensibilidad de puntos específicos. Y, y eso se puede instalar en áreas peligrosas, por ejemplo, en este reservorio, ¿no? Sí. Y no es de repente muy recurrente su presencia, de presencia personal sobre el mismo, entonces pueden colocar este tipo de, de aplicativo, ¿no? El detector térmico lineal. ¿Sí? Bueno, hasta aquí alguna pregunta. ¿Sí? Entonces, pasamos a la diapositiva. Acá estamos encontrando la aplicación también de esto, miren. ¿Qué dicen? ¿Sí? Lo que ustedes pueden encontrar es estas aplicaciones, por ejemplo, en un túnel, cómo se va la detección térmica lineal, y también, por ejemplo, en estaciones eléctricas, ¿no? Instalaciones de fuerza. Sí, Fanny García tiene una pregunta. ¿Sí, Fanny? ¿Sí, Fanny? Eh, escuchamos o te leímos. No sé si tú tienes alguna pregunta. ¿Tiene ahí? Bueno, diría que, que Fanny estaba tratando de participar. Ahora tenemos también, este, tenemos ahí lo que vendría a ser el detector de compensación de velocidad, ¿no? ¿Sí? Como lo pueden observar. Consiste en un dispositivo que actúa cuando la temperatura que la rodea alcanza un nivel prefijado, independientemente de la rapidez de su vida, ¿no? De su vida. Ah, ok, Fanny, no, como hubiese activado te dije que estabas haciendo una pregunta. ¿Veis? ¿No hay ninguna? No, 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 no. Entonces hablamos de los detectores de compensación de velocidad, eh, que actúan cuando la temperatura que rodea, ¿no? Alcanza un nivel prefijado.
que se lo puede, pues, justamente colocar, ¿no? Para saber con qué velocidad se está empezando, ¿no? Está iniciando y, pues, está la alarma. Y pueden ver los dispositivos que conforman este tipo de detector, ¿no? Bueno, la detección de humos, que son los otros que podemos encontrar en los sistemas de lucha contra incendios, la ventaja que son más económicos, tienen una detección temprana, detección de incendios pequeños, ya. Las ventajas no son buenos detectores de llamas, solo para aplicaciones en interiores y pueden generar todas esas alarmas, lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Como que, no sé, se produce un humo por diversas razones y ya creemos que hay un incendio. Entonces, ahora, ¿qué ventaja tiene? Que de repente eh, comienza a arder algo y se produce el humo y ya te está alertando de que algo se está quemando, ¿no? Ahora, y si nosotros vemos, por ejemplo, involucramos o nos involucramos solamente en un sistema de decir, ah, mira, tenemos un tipo de incendio, tipo de fuego, y no nos involucramos en el conocimiento de los tipos de fenómenos que se producen en diversos incendios o fuegos, eh, podemos ser engañados. Por ejemplo, hay etapas de los incendios, por ejemplo, como un arder en llamas, ¿no? Entonces, ese humo también puede también producirse en los ambientes, ¿no? Pero ahora, claro está que esta detección de humo es una etapa previa, ¿no? La arder en llamas ya es una etapa posterior a lo que puede ser un incendio, ¿no? Pero lo menciono para el tema de conocimiento que debemos o podamos tener como necesario para ese tema de detección, ¿no? De incendios y demás. Bien, entonces ahí podemos ver el funcionamiento de estos sistemas, ¿no? Como fuentes radioactivas, cómo ionizan el aire con la cámara de protección, los iones positivos y negativos, ¿no? Cómo permiten circular una débil corriente entre los electrodos. Ahora las partículas de humo causan la recombinación de iones reduciendo la corriente, como ustedes pueden observar, ¿no? Y pueden encontrar este tipo de detector la composición del ambiente, ¿no? El humo, hay una cámara de referencia, tenemos la fuente radioactiva, la cubierta de la cámara detectora, ¿no? Acá está la cámara detectora, hay una cubierta de la cámara detectora, una cubierta de plástico, que mayormente es algo estético, pues, ¿no? Para, para lo que es la arquitectura del interior del ambiente, ¿no? Siempre pues con una forma de presentación, llámenla si quieren de este modo adecuado, ¿sí? Sí, entonces ahí tenemos esos puntos a tener en cuenta. Bien, entonces ahí ustedes pueden ver también los detectores de humo fotoeléctricos, eléctricos, por dispersión, ¿no? Por ejemplo, cámara óptica sin presencia de humo, la fuente de luz y el dispositivo de luz. Y ahora la cámara óptica con la presencia de luz. ¿Cómo son las proyecciones de ambas formas de los dispositivos que nosotros podemos encontrar para el tema de incendios, para su detección a través del humo? Eh, Ven ahí la composición. Bueno, está el pulsador del test, el peso eléctrico, las baterías y el detector fotoeléctrico. La composición de este tipo dispositivo, ¿no? Bueno, lo que podemos acotar de todo esto es que de acuerdo a lo que nosotros
avancemos de acuerdo a las tecnologías, eh, encontramos pues cada una y otra cosa que esto va avanzando, ¿no? Va avanzando y se vuelven pues siempre cada vez más importantes, ¿no? ¿Sí? Entonces esto siempre se va a convertir en un tema muy aparte para compartir, ¿no? Ahora tenemos también detectores de humo fotoeléctricos por escurrimiento, como rayos, grandes recintos, para también ductos de detección adicional, ¿no? Esto es un poco ya para un poco más, más específico para zonas donde nosotros no tenemos mucha iluminación, como los ductos, ¿no? ¿Qué otro punto podemos colocar este detector de humo? ¿Dónde creen que también podemos utilizarlo? Aparte de un ducto, por ejemplo, un ejemplo de un ducto en un edificio, que puede ser muy importante. No sé, me pueden decir ductos de ventilación. ¿Qué otro ducto podemos utilizarlo? A ver en los comentarios. Almacenes para cubrir grandes luces. Ya, ya, pero justamente no hay mucha luz, a ver. O sea, justamente esta aplicación de este detector es donde nosotros, muy aparte de eso de, que mencionan, no hay mucha iluminación. ¿Dónde podríamos encontrar esto? ¿O dónde podríamos hacer objeto de aplicación? ¿Qué dicen? Por ejemplo, en los ductos, ¿no? Mencionaba ductos, en las cajas de sensor, sí, en la caja del ascensor, ujú, ya, por ejemplo, ¿no? Bien, ahí vemos un poco de explicación de lo que nosotros tenemos, que es los detectores lineales, ¿no? Trabajan en al principio cuando un rayo de luz atraviesa el humo de la intensidad de rayos atenuada, ¿no? Por ejemplo, el detector consiste en un transmisor y un receptor montados a distancias entre 10 y 100 metros. Grandes almacenes, como mencionó Freddy, ¿sí? Eh, y bueno, los detectores lineales también son una buena elección para grandes recintos, ¿no? Grandes alturas. Bueno, debemos, debemos entender que esto de los grandes recintos pueden ser almacenes, ¿no? Por ejemplo, almacenes industriales, naves industriales, podemos aplicar todo esto. Por ahí que es bastante importante.
¿Ok? Bien, ahí está, ¿no? Veamos la aplicación de esto, ¿no? Distancias de 10 a 100 metros. El transmisor hasta 30 metros, 10 metros. Y, por ejemplo, esto es un ambiente que sirve como, como almacén, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí. ¿Ok? Entonces ahí sí, pues nosotros podemos hacer aplicación de esto. Ahora, detectores de humos en ductos. ¿Ok? Bueno, el tema de ductos, ustedes pueden encontrar diversos, ¿no? De diversos puntos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, los ductos en los sistemas de aire acondicionado. Eh, por ejemplo, ah, hablando de ductos, les cuento una anécdota, ¿no? Recién yo estaba de comisión en una provincia de acá de Cajamarca llamada San Marcos, ¿no? Estuve ahí, justamente hablamos de ductos. Y bueno, había ahí un restaurante donde yo estaba tomando ahí mis alimentos y que este, yo iba recurrentemente ahí porque bueno, o sea, yo estaba de comisión como 2 semanas. Entonces ahí cenaba, pues almorzaba, tomaba desayuno y todo. Y justamente en el desayuno, ¿sí? Eh, eh, estaba yo tomando el jugo eso, y la chimenea del local se prendió, ¿no? Entonces, todos, yo al menos estaba de espaldas, quería ver, y pues no, vi que la persona, uno de los ayudantes del local, fue corriendo, pues, y con el extintor apagó el fuego que tenía en la chimenea, ¿no? Entonces yo también, pues, me puse de pie y traté de apoyar, ¿no? Pero bueno, o sea, ese es lo que les comento, lo último que vi en ductos, ¿no? Porque después, y eso es porque la grasa del animal siempre no es limpiada en los ductos, en este caso las chimeneas, y luego eso se prende, ¿no? ¿Ok? Entonces son cosas que pasan. Y bueno, y eso lo menciono porque el tema de ductos también es importante. Muchas veces no se hace la limpieza debida en los sistemas de calefacción, y eso se evidencia al momento de producirse un incendio, ¿no? Entonces también el fuego puede producirse por ahí, mm, viaja por el ducto y se presentan los problemas. Bien, ahí está un desktop de un ducto, como en la composición, lo que podemos ver es su sistema de alarma, ¿no? Y también este detector. ¿Ok? Bien, acá tenemos pueden llamarlo un mapa conceptual o o sí, puede ser un mapa conceptual de denominación. De cómo, por ejemplo, nosotros tenemos un detector, su aplicación, ¿no? Y no recomendable en él, ¿no? Por ejemplo, tenemos un detector, ¿no? Ionización, detección de humo, de fuegos rápidos con llamas, un óptico, detección de humo, de fuegos de llama lenta, detector lineal, grandes recintos, grandes alturas, el detector de calor termovelocimétrico, áreas vulnerables a polvos y vapores en uso normal, y un detector de calor con temperatura fija, áreas vulnerables a polvos y vapores en uso normal también. Ahora, no recomendable en, por ejemplo, el detector lineal, lo que estábamos hablando, en áreas con presencia de polvo y vapor. Ahora, en todas ellas, por ejemplo, el lector de temperatura fija, cuando hay un cambio
continuo y rápido de temperatura no es muy recomendable, por ejemplo, ¿no? No es muy recomendable. Entonces, nosotros todo esto lo que vamos a encontrar es en el día a día, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos a encontrar en el día a día y esa especie de mapita que estoy poniendo es para que nosotros nos podamos guiar, ¿no? Llámenlo un dato informativo o de aplicación. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, o sea, esa información es netamente básica de repente para que nosotros veamos el aplicativo y obviamente en qué ambientes de repente colocarlo. Teniendo en cuenta que no todas las condiciones son aceptables para determinado sector. Y hay que entender que cada uno de ellos tiene sus ventajas en ciertos ambientes y desventajas para otros, ¿no? Lo cual es lo que nosotros siempre nos basamos en el diseño. Yo, por ejemplo, determino o siempre tengo la idea de que el diseño es algo que no debe sujetarse a algo que sobrepase de repente lo requerido y mucho menos que sea algo inferior a lo requerido. Tiene que ser exactamente lo que se necesita. Si no, no cumpliéramos un tema de diseño. Y eso es básico para toda la información que nosotros podamos encontrar. ¿Sí? Bien, ahora tenemos también un detector de llamas, no un fire detector. Este dispositivo también lo podemos encontrar en diversos ambientes, ¿no? Fire detector. Bueno, también tenemos detectores de llamas de energía radiante. Estos instalados de repente en tuberías o instalaciones industriales. Ustedes han visto, de repente no, recientemente, por ejemplo, una instalación del ejército sufrió, eh, sufrió un problema por incendio. No sé si ustedes vieron eso, esa noticia. Fue, este, fue llamado lo que el ejército tiene pues la reserva de sus municiones y explosivos y llamado polvorín, ¿no? Entonces en un polvorín del ejército se produjo un incendio. Entonces, bueno, sería ver qué es lo que había sucedido, pero ahí también se tiene, tengo entendido, ciertas instalaciones que se deben de revisar. ¿Ok? Entonces es lo que nosotros tenemos. Ahora, bueno, los dispositivos de supervisión, ustedes ya lo han visto, son, por ejemplo, válvulas, ¿no? Y lo que tenemos también como hidrantes, ¿no? ¿Sí? Son dispositivos de supervisión ya para ataque de incendio. Em, Le hago una pregunta, ¿qué tal? ¿Qué conocen de las redes de hidrantes? ¿Funcionan o no funcionan? ¿Qué conocen sobre ello? ¿Funcionan o no funcionan? ¿Qué dicen? Miren, por ejemplo, eh, en el sistema de hidrantes, que es un objeto de supervisión, obviamente los hidrantes no funcionan, ¿no? ¿Qué revisan? En la mayoría de ciudades no funcionan.
Em, Mira, bueno, ahí Freddy, no tanto es la presión, ¿ya? Porque ahí sí lo puedo refutar. El tema no es tanto por la presión, sino el sistema de abastecimiento en las líneas, ¿ya? Eh, bueno, o sea, por ejemplo, cada caso, cada ciudad puede ser distinta. Por ejemplo, en el caso que nosotros sí revisamos en Cajamarca, hicimos una inspección general de todos los hidrantes y encontramos, ¿ya? Eh, encontramos, por ejemplo, que habían hidrantes que no habían tenido mantenimiento hace muchos años, ¿no? Las válvulas estaban, las llaves, todo, un tema bastante complicado de describir, ¿no? Se hizo una evaluación por parte de nosotros y no funcionaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Cajamarca se tiene solamente dos hidrantes que, digamos, tienen flujo de agua, ¿no? Que es uno donde abastecemos nuestra unidad, que es queda atrás de la Universidad Nacional de Cajamarca, y lo otro es eh, el otro queda de, cerca de unos pozos de oxidación. Entonces son los únicos dos lugares que nosotros encontramos. Ahora, nosotros hicimos una evaluación y no había, pues, ¿no? Eh, de aparte de ello, nosotros encontramos que, por ejemplo, las llaves, ¿no? Los embones, todos están oxidados, ¿no? Y a pesar que llevamos llaves para abrirlos, no logramos abrir. Entonces, es el estado situacional que nosotros podemos evaluar siempre, ¿no? Bien, ahora tenemos interconexión de bomba de agua contra incendios, ¿no? Esto puede ser instalado, pues, en un edificio, ¿ok? Hay un sistema de extinción, ustedes pueden ver ahí con los sistemas que están instalados, uno en un lugar donde es oficinas y el otro también es una planta industrial o minera, ¿no? Eh, sí, entonces eso es lo que nosotros podemos encontrar. Y, bueno, es importante. Bueno, también sistemas de protección para la vida, ¿no? Ustedes pueden encontrar. ¿Qué es lo que estoy mostrando ahí? ¿Lo conocen? No. ¿Lo han visto? Sí, qué es eso de la última la lámina? Escalera presurizada, ¿no? Claro. Sí, el uso de una escalera presurizada, ¿no? Que en verdad es una escalera que también nos sirve para evacuación, ¿no? Entonces, tiene dos fines, ¿no? Entonces, es un lugar seguro para la evacuación de las personas, ¿no? Entonces, son pues dispositivos, eh, ¿no? Consideraciones que debemos tener en cuenta al momento de realizar pues ciertas actividades o de diseño, ¿no? Y, bien, no sé si tiene alguna pregunta.
¿Algún comentario? Bien, bueno, gracias a ustedes, en verdad. Eh, eh, Agradecerles a ustedes su tiempo. De repente siempre es bueno eh, encontrarnos, ¿no? Con temas distintos a los que nosotros podamos involucrarnos. Entonces, a lo que viene siendo la vanguardia, lo que podemos encontrar parte de la ingeniería, ¿no? Y yo siempre invitándolos a participar de los talleres que ofrece CELSA, a, a la gente que a todos ustedes no solamente se está brindando talleres gratuitos que son programados de forma mensual, sino también hay algunos cursos que son de importancia que de repente a ustedes les puede servir, ¿no? Entonces, invito a participar de estos cursos, hay diplomados, ¿no? Y de los cuales siempre nos sirven. Aunque sea pequeña la información, es importante siempre estar capacitándonos y al menos a la idea que yo tengo, y bueno, la sostengo siempre, eh, es de que el tema de la ingeniería, ¿no? Y cuando menciono ingeniería, no lo veo solamente involucrada a la ingeniería de repente civil, no a la ingeniería en sí que involucra pues a sanitarios, a mecánicos, a electromecánicos, a los arquitectos, ¿no? A todo el sector de la construcción, es muy importante para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Si nosotros no desarrollamos esa construcción de forma adecuada, va a ser difícil que nosotros creemos un valor activo dentro de nuestra patria. Lo digo porque por la naturaleza de mi trabajo, del cual ya voy 2 años y medio en esta actividad, que me toca recurrir y viajar en muchos, muchos lugares del Perú donde son zonas alejadas y donde no hay presencia mayoritaria del Estado, pues es algo pues contraproducente que los involucrados en este caso, el desarrollo y que llevan a esos actos de conexión son muchas veces los ingenieros, ¿no? Entonces, los que debemos ser actores activos, ¿no? Partícipes activos del desarrollo de nuestro país, nos volvemos en partícipes justamente de la decadencia de la patria, ¿no? Entonces, yo les invito a que hagamos un trabajo siempre concienzudo, un trabajo pues honesto, y que esto va a favorecer a nuestra sociedad, ¿no? Bueno, eso siempre invocando, y van a ver que de acuerdo a que nosotros nos involucremos de forma activa y positiva, vamos a lograr un desarrollo para nuestro país, ¿no? Muy aparte de quién esté en la presidencia, quién sean los ministros, y nosotros desde abajo tampoco no hacemos nuestro trabajo, eh, el barco no va a andar, ¿no? Entonces, somos nosotros los de ingeniería, los de la construcción, ¿no? Los que formamos ese valor activo para nuestra patria. Tenemos una gran responsabilidad y una gran participación y hagámosla siempre valer, ¿sí? Bueno, los dejo, que tengan una excelente noche. Gracias por haberme escuchado, gracias también por haber intercambiado sus opiniones y
y espero volvernos a encontrar en algún curso en CERSA que están brindando y bueno, que tengan una excelente semana, estimados. Cuídense mucho.